Buenos días, alumnos, buenos días, padres de familia. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Quiero primero agradecerle a los papitos por el apoyo a sus hijos y a ustedes, chicos, decirles que lo están haciendo muy bien con sus tareas. Ahora vamos a empezar otro nuevo tema que es operaciones con conjuntos. Esta vez solo vamos a aprender unión e intersección. Entonces, empezamos. ¿Qué es unión? Unión, su símbolo es la U. La U. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto A está formado por R, I, O. El conjunto B por P, E, Z. Aquí nos piden hallar A unión B. ¿Esto a qué va a ser igual? Si hablamos de unión, hablamos de que forman todos los elementos de un conjunto con el otro conjunto. Es decir, la unión está formada por los elementos de ambos conjuntos. En este caso, si hubieran tres conjuntos, la unión de tres conjuntos. Entonces, vamos a ver A unión B. Vamos, R, I, O, P, E, Z. Esa es A unión B. Si lo graficamos, este es el conjunto A y acá tenemos el conjunto B. El conjunto A está formado por R, I, O. El conjunto B, P, E, Z. Para pintarlo, pintamos A unión B, es decir, vamos a pintar ambos conjuntos. Ambos conjuntos se colorean y esto es A unión B. La siguiente operación es intersección, cuyo símbolo es este. Tenemos el conjunto Q, sus elementos son 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto S, 2, 4, 6, 8. Aquí nos piden Q intersección S. ¿Qué significa intersección? Significa este conjunto va a estar formado por los elementos comunes de ambos conjuntos. Los elementos que se repiten va a ser la intersección. Entonces, veamos. ¿El número 1 se repite en el conjunto S? No. ¿El número 2 en el conjunto Q se repite en el conjunto S? Sí. Entonces, aquí tenemos un elemento que se repite. ¿El número 3 se repite? No. ¿Se repite? Sí, vemos que también se repite. ¿El 5 se repite en el conjunto S? No. El 6 y el 8 tampoco se repiten en Q. Por lo tanto, Q intersección S es igual a 2 y 4. Eso es nuestra intersección. ¿Cómo lo graficamos? Graficamos el conjunto Q. Como hay elementos comunes, el conjunto S va a tener un elemento común, S. Primero colocamos los elementos comunes. ¿Cuáles son? 2 y 4. 2 y 4. El conjunto Q, como ya tenemos 2 y 4, completamos los elementos no comunes. 1, 3, 5. Y en el conjunto S, como ya tenemos 2 y 4, completamos 6 y 8. ¿Qué es lo que vamos a pintar aquí? A colorear. Coloreamos la intersección, 2 y 4. Por lo tanto, solo vamos a colorear esta parte de la intersección. Aquí tenemos varios ejemplos para graficar conjuntos donde nos piden unión. Tenemos el conjunto A formado por la letra C, M, P, A, O.
Y el conjunto B también está formado por las letras G, T, O, A. Si me piden A unión B, son todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Entonces tenemos C, M, P, A, O, G, T. Esto es unión A, unión B. ¿Qué es lo que vamos a colorear? Vamos a colorear todos los conjuntos, los dos conjuntos. En el siguiente ejemplo tenemos el conjunto P está formado por un cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo y trapecio. Y el conjunto S está formado por el círculo y el óvalo. Si me piden P unión S, tengo que agrupar ambos elementos. Cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo, trapecio, círculo y óvalo. Eso es P unión S. ¿Y qué coloreamos aquí? Coloreamos ambos conjuntos. Ambos conjuntos vamos a pintar. Acá tenemos otro conjunto. Vemos que el conjunto F es subconjunto o está incluido dentro del conjunto T. Nos piden T unión F. Es decir, vamos a agrupar los elementos de ambos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los agrupamos. ¿Y qué vamos a pintar? Vamos a pintar ambos conjuntos, porque hemos agrupado todos los conjuntos. Ahora vemos ejemplos de intersección. Tenemos el conjunto A formado por C, M, P, A, O y el conjunto B formado por G, T, A, O. Me piden A intersección B, es decir, los elementos comunes o los elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto B. Ya está graficado, vemos que los elementos comunes son A, O. Esos son los elementos comunes. Por lo tanto, lo que voy a colorear es solo la intersección. Solo esto que está, los elementos comunes de A y B. En el siguiente ejercicio tenemos el conjunto P formado por lápiz, borrador, tajador. El conjunto S formado por libro y cuaderno. ¿Cuál es el elemento común entre ambos conjuntos? No tenemos elementos comunes, no hay un elemento que se repita. Por lo tanto, P intersección S va a ser un conjunto vacío, porque no hay elementos que se repiten, no hay elementos comunes. ¿Qué se pinta? No se pinta nada porque el conjunto P intersección S es vacío, no hay que colorear nada. En el último ejercicio tenemos igual, el conjunto F está incluido dentro del conjunto T. Nos piden T intersección F, es decir, ¿cuáles son los elementos comunes que se repiten en ambos conjuntos? Como está incluido F, los elementos que se repiten van a ser todos los elementos de F, porque son por ser estar incluido. Entonces, 2,
4, 6, 8. Esos son los elementos que se repiten. ¿Y qué vamos a colorear? Coloreamos solo el conjunto F. Como está incluido, son los elementos que se repiten. Para recordar, en unión vamos a pintar todos los elementos de los conjuntos, todos los elementos. Y en intersección solo se pintan los elementos que se repiten o los elementos comunes de ambos conjuntos. Muy bien, alumnos, esa es la clase de hoy. Ahora sí, cojan su ficha y a demostrar lo que han aprendido. Y recuerden, lavarse constantemente las manos por 20 segundos y mantenerse en casa. Nos vemos hasta la próxima. Chao.